Muy buenas noches, tengo el gusto de haber sido invitado a inaugurar este nuevo espacio que ofrece el canal institucional Conversemos de Actualidad y el honor también de ser invitado con la canciller María Ángela Holguín. Somos invitados los dos, ministra. Muchas gracias, Diego Fernando. Espero que nos vaya bien. Bueno, pues ha sido 2 meses muy difíciles, se están cumpliendo exactamente, para comenzar con los temas del cierre de frontera con Venezuela. ¿Cómo han sido estos 2 meses? ¿Cómo han transcurrido? ¿Cómo se ha sentido usted? Bueno, como usted lo dice bien, han sido muy difíciles y duros, pero creo que lo que hemos visto en las últimas semanas también es como una necesidad de que el país cambie un poco de esa dinámica que veníamos teniendo por décadas y décadas de lo que pasa en la frontera, para algo que también en las crisis hay que ver que se dan oportunidades y aprovechar y tener una frontera mucho más sana, más productiva, más positiva para los que viven en ella. ¿Qué ha pasado? Y eso lo ha visto todos los colombianos. Cuando el cierre de frontera, lo que tuvo terrible no es el cierre en sí mismo, o no es el que personas irregulares tengan que salir de un país X que sea, que los obliguen, sino la manera como se llevó a cabo y la manera como a esa población asustada se pasó por el río, esas imágenes que yo creo que a ninguno de los colombianos se nos van a olvidar. Eso es lo que fue muy duro. Tenemos hoy en día ya una población pues muy reducida que todavía está en los albergues, alrededor de 1000 personas. ¿A dónde se fue esta gente? Si hay tan poca gente ya en los albergues, ¿dónde? Bueno, porque en muchas de ellas, casi 1000 o un poco más de 1000 personas volvieron a sus lugares de origen. La Cancillería tiene un programa, no de ahora, sino de siempre, que la persona que sea deportada o que vuelva al país, la Cancillería le paga por los tiquetes o para ese retorno a esas ciudades de origen. Entonces, en ese caso, salieron muchos para allá. En otros, con el ofrecimiento del gobierno de los 3 meses de arriendo, donde el gobierno le paga a ese arrendatario directamente y a buscar trabajo, se les ha ayudado con el SENA a capacitarse, a buscar empleo. Yo creo que en eso la institucionalidad del Estado ha sido muy positiva, la manera como ha reaccionado. Y bueno, muchos de los otros que todavía están, Darío Fernando, es que pasa una cosa y es que no hemos logrado y nunca logramos pues que la gente pudiera recuperar sus enseres. Entonces muchas personas siguen esperando que sus cosas... Eso era parte de los 3 puntos que había puesto de condición el presidente Santos. Eso era parte de los 3 puntos y en un principio creímos que se iba a poder dar. Eso no se pudo dar. En cuanto a las familias, ¿se acuerda que el otro punto era la reunificación de las familias? Ya llegamos pasamos un poquito más de 100 familias que se han reunificado, que eso tal vez era lo más complejo y lo más dramático de todo, que los papás estuvieran de un lado, la mamá de un lado y los hijos del otro. Eso lo logramos. Lo otro es que le hemos otorgado el proceso de nacionalidad a venezolanos casados con colombianos que no podían tampoco pues, estar en un lado o en el otro. Y me parece que lo otro que hemos venido viendo es un trabajo en positivo con las distintas poblaciones de frontera, llámese Paraguachón en La Guajira y Maicao, Cúcuta y Arauca. Es donde los mismos ciudadanos de nuestro país se dan cuenta que se puede vivir sin tener uno que depender de alguna manera con esos productos que desafortunadamente e ilegalmente transitan por la frontera. Como siempre, la escucho a usted en mucha paz y tranquilidad, pero oía al presidente Maduro esta semana diciendo que no abre la frontera nuevamente hasta que no se logre una paz completa en frontera con Colombia. Pues Darío Fernando, nosotros no le hemos pedido que la abra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero absolutamente ninguno de los ministros ni el presidente de la República en estos 2 meses hemos pedido una sola vez que abran la frontera. Entonces, cuando él repite y repite que no la va a abrir,
pues no sé cuál es, no está respondiendo a una solicitud del gobierno colombiano porque no lo hemos hecho. Nosotros pedimos la reapertura de la frontera en la primera reunión, ¿se acuerda usted, en Cartagena? Cuando llevaba 4 días cerrada, que yo me reuní con la canciller y con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, ahí le pedimos porque sí creemos que las sociedades modernas, que los países que quieren la integración, pues no es para que tengan sus fronteras cerradas, digamos. Yo creo que eso ya es un anacronismo que no se compara con lo que hoy en día son estos países de Latinoamérica, donde hablamos tanto de integración. Entonces ahí sí nos pareció, pero a partir de ahí, a partir del momento, en ese tratamiento que le dieron a los colombianos, en ese trabajo que hemos hecho al interior para que las cosas cambien y cambien en positivo y no se vean afectados los ciudadanos colombianos. No le voy a decir que haya muchos afectados, seguramente sí, porque hay unos que trabajan de un lado, viven del otro, que eso pues complica la existencia. Pero pues nosotros no hemos pedido que abra la frontera, vamos a seguir trabajando para que desde el lado colombiano cada día tengamos una zona fronteriza, una zona de este lado pues que dé oportunidades a sus ciudadanos. Y lo paradójico es que reclama paz en la frontera, Maduro, pero dice que el 96% del terrorismo, descuartizamiento y asesinato se ha reducido en algunas zonas de frontera. ¿Puede ser exagerado hablar de terrorismo, descuartizamiento y asesinatos en zona de frontera desde la decisión del cierre? Bueno, yo no conozco las cifras que sean después del cierre, pero efectivamente sí ve uno del lado colombiano una menor inseguridad, unas mejores cifras de control del contrabando, unas mejores cifras en términos en general de violencia en la zona, que por el lado nuestro, pues la verdad es satisfactorio ver eso y tenemos que pensar que eso es lo que tenemos que mantener. Ha habido unas reuniones en el sector defensa y en el sector seguridad que han sido muy positivas. Armada, todo, exacto. Sí. Ha habido reunión de los ministros de defensa y de ahí se desprendió la reunión de la Armada, del Ejército. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, un trabajo de cooperación, porque los que están de un lado se pasan al otro y no tienen que tener la frontera abierta para que se pasen. En eso sí pues es muy ingenuo uno pensar que es que uno va a trancar lo malo simplemente porque cierra un puente. En eso esa frontera es porosa por todos lados, por eso es que le hemos insistido tanto en que el trabajo tiene que ser coordinado y de cooperación. Bueno, pero terminó y por lo menos el país descansó de esta situación de beligerancia verbal, de agresividad, de un tiempo para acá ha vuelto la calma. ¿Ahí siente usted que triunfó ese pragmatismo, esa serenidad diplomática que ha aplicado Colombia? Pues yo creo que sí, y en eso hay que agradecerle a Ecuador y al Uruguay, que fueron los dos países que se acercaron para que acercar a Colombia a Venezuela para que tuviéramos un diálogo decente, un diálogo entre países que comparten una frontera muy grande y que comparten problemas y que la única solución es hablarlos, es que eso no tiene otra solución. Seguimos decepcionados de la OEA después de lo que pasó, un poco de UNASUR también. Pero mire, yo de la OEA sí le tengo que reconocer que a pesar de que no logramos los 18 votos, yo sí vivo muy agradecida con los 16 que nos acompañaron, el 17º era de Colombia, pero 16 países que nos acompañaron, que creyeron que en la OEA debería darse esa discusión, que creyeron que este es un tema que no es un tema bilateral entre Colombia y Venezuela, este es un tema humanitario, un tema de respeto a los derechos humanos que le puede pasar a cualquier país, en cualquier zona fronteriza en el tema migratorio. Entonces, en eso, agradecida con esos países y muy agradecida con el secretario general de la OEA, que le digo que se la jugó por la gente, se la jugó por los derechos humanos, se la jugó por lo humanitario. Vino a Colombia, estuvo con nosotros en Cúcuta, habló con las personas, habló con los niños y con esas mamás que estaban en esos albergues en ese momento que estábamos hablando de 15.000 personas, sí. En los albergues habían 5.000. Así que yo no le diría que desilusionaba con la OEA, al contrario, yo creo que la OEA como tal se ha portado muy bien. ¿Y con UNASUR?
¿Cómo nos fue? UNASUR lo que tanto que pregonamos en UNASUR, la integración y el diálogo, etcétera, yo lo que pedí fue un diálogo, pero que fuera inmediato, no un diálogo que estuviéramos esperando 10 días a que la canciller de Venezuela pudiera asistir. Estábamos hablando de una situación que sí era de emergencia, en donde lo que queríamos era conversar, en ningún momento estábamos pretendiendo que hubiera nada contra Venezuela, pero sí conversar de un tema que era violación a los derechos humanos. Cuando pasa lo de cualquier cosa con Venezuela, y usted que vivió en Ecuador, y Sí. que UNASUR está en Ecuador, cuando pasa cualquier cosa con Venezuela, todos tenemos que correr, ¿no? Es inmediata, es al día siguiente, no importa el día de la semana que sea, todos vamos. Pero cuando es un tema de Colombia, cuando es un tema humanitario, un tema de los derechos humanos, entonces ahí sí tenemos que esperar a que todos nos cuadren las agendas para ir. No, Pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos, no o nos sé, quedamos? no, hay que ¿O seguir, nos vamos? Sí. hay que seguir, hay que seguir. Yo sí creo que en esos organismos de integración es mejor estar que no estar. Además, UNASUR tiene unos aspectos que a mí me parecen positivos. Todo lo que es el tema de la infraestructura de la integración. Son temas que la América del Sur está rezagada. Es cómo nos conectamos, qué puentes, qué carreteras, qué infraestructura necesitamos. En el tema de defensa también hay avances. Yo creo que hay que quedarse, pero pensar que es el organismo que estaba listo para colaborar, para que los problemas no se aumentaran y no siguieran violándose los derechos como se violaron, pues no. Bueno, ahora que estamos contemplando la posibilidad de vivir un tiempo más con cierre de frontera, ¿sí? Porque no se le ha pedido a Venezuela que modifique esto, ¿qué se está haciendo en la frontera? Ustedes han emprendido una fuertísima campaña de presencia en frontera. Es lo que se necesita hacer en este momento, que esta gente se sienta acompañada, pues, acompañada, sí. respaldada, y de largo plazo además. Pues mire, yo ya llevo 5 años en la Cancillería y llevamos 5 años con un programa que se llama Plan Fronteras para la Prosperidad, pensando exactamente en eso, en que la frontera, los habitantes de frontera, sobre todo esas zonas que son más rurales, se tienen que sentir acompañados. Y en eso llevamos casi 500 proyectos, 380 ejecutados y los otros por ejecutar. Estamos en casi todos los municipios de frontera, nos faltan 73 municipios de frontera. Entonces, ¿esto qué ha pasado? En donde ya no solamente la Cancillería, sino otros ministerios estaban en frontera, ha sido como parte de una política que tiene el gobierno ya desde hace 5 años, no es algo nuevo que a raíz del cierre de la frontera. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos acompañando a Cúcuta, a Paraguachón, pues y a La Guajira, y a Arauca en este proceso lo más cercano posible. Y yo creo que ese es un tema eso es una tarea pendiente desde hace muchas décadas, de estar mucho más al lado de los habitantes de frontera. Bueno, y en estos 2 meses de agitación, de tensión con este tema venezolano, le tocó a usted también ir 2 veces a La Haya a presentar los argumentos de Colombia frente a 2 demandas de Nicaragua. ¿Cómo siente que le fue? Pues yo creo que nos fue bien. Yo quedé muy satisfecha de ese trabajo de casi 2 años. Las demandas las interpuso Nicaragua en el 2013, las dos, una por el incumplimiento del fallo de noviembre del 2012 y la otra pretendiendo que haya una plataforma continental más allá de las 200 millas. Nosotros conformamos un equipo de abogados internacionales, la verdad muy sólido y muy bueno, con un compromiso muy grande con Colombia. Presentamos las excepciones preliminares, que era donde le estamos diciendo a la Corte, esto era un tema más de jurisdicción, todavía no es el fondo, esperamos no llegar a ese fondo, le estamos diciendo a la Corte que no es competente para mirar los 2 casos. En el caso del incumplimiento del fallo, porque la Corte no es el ente llamado ni tiene esa competencia para hacer cumplir sus fallos, porque nos retiramos del Pacto de Bogotá en noviembre del 2012 y la interpretación que damos es que el retiro es inmediato, luego una demanda puesta 1 año después o casi 1 año después, porque la presentaron una el día anterior a que se cumpliera 1 año y la otra unos meses antes, pues las ve y bueno, y otra serie de argumentos que fueron las excepciones preliminares. Y en cuanto a la plataforma continental extendida, lo que le dijimos a la Corte es que la Corte en el fallo del 2012 ya Nicaragua había solicitado plataforma continental extendida
y al decidir el fallo no se la otorga por unas razones específicas, quiere decir que la cosa la juzgó ya la Corte Internacional de Justicia, luego le decimos, usted ya, eso es cosa juzgada. Pero yo creo que estuvo bien, la gobernadora me acompañó en este último, fueron 2 semanas seguidas, yo estuve en el inicio del primero y en el cierre del segundo, en el cierre de Colombia, donde los abogados le contestaban la argumentación a Nicaragua. La gobernadora Auri Guerrero de San Andrés y Providencia me acompañó, yo creo que eso fue muy positivo, que ella también viera de primera mano lo que es la Corte y cómo es esa dinámica de la Corte. Esa tendencia de Nicaragua a considerar cada expresión de Colombia como una amenaza. Por ejemplo, bueno, este jueves que usted estuvo con el presidente en San Andrés, el presidente decía, hemos hecho todo lo posible por defender a San Andrés. ¿Hay alguna preocupación por el hecho de que cada palabra que se diga desde Colombia pueda ser interpretada y usada en contra de Colombia en este pleito? Bueno, de hecho eso fue lo que pasó en estas audiencias, ¿no? Llevaron pues todas las expresiones que ha dicho el presidente o que he dicho yo, que he dicho la gobernadora, cualquier ministro que ha hablado del tema, pues las llevan como parte de, digamos, de esa amenaza que sienten. Pero al mismo tiempo nunca ha llegado una nota de protesta, nunca ha habido una queja formal de algún incidente que haya pasado, nunca ha habido absolutamente nada que es parte, digamos, de lo que genera una controversia, y tiene que haber controversia para que usted vaya a la Corte Internacional de Justicia, porque si no ha habido controversia, pues, ¿cómo llega sin que haya una, llamémoslo, una disputa o una diferencia? Y ninguna de esas formalidades, que empecemos por una nota de protesta, llegó. La nota de protesta llegó 8 meses después de la demanda. Entonces, pues el argumento muchos son declaraciones que se han hecho, pero ya las formales no están. Desde un simple observador, si la Corte llegara a considerar que sí tiene competencia para atender estas demandas de Nicaragua, pues iríamos a un pleito largo. Se iría al fondo, digamos, al fondo del asunto. ¿Existe la posibilidad, y uno se pregunta así común y corriente, ¿y esto no se puede arreglar directamente? Bueno, entre otras, a nosotros la Corte Constitucional fue clarísima en abril del año 2014, en donde la Corte dice los límites no pueden cambiarse por decisiones de tribunales, luego no se puede cambiar por el fallo de la Corte, pero sí tiene que haber un tratado que se incorpore esas decisiones de tribunales. Luego, entrar al proceso de una negociación de un tratado es lo que hay que hacer. Y en eso, digamos que hemos conversado informalmente con Nicaragua. Y eso es lo que seguramente se va a empezar a hacer, ¿no? Es esa conversación en temas que son, la verdad, la esencia de todo esto. Pesca, seguridad, la reserva de la Sea Flower, todo ese tema medioambiental de las islas, y eso es lo que seguramente se va a empezar en algún momento a conversar con Nicaragua. Lo que pasa es que nosotros dijimos, si no quieren conversar, sino que nos están llevando a la Corte, pues entonces esperemos a ver qué dice la Corte en cuanto a si tiene competencia o no tiene competencia pero antes de 6 meses no habría conversación directa. Pero además, durante todas las sesiones de la semana de audiencias, Nicaragua reiteró permanentemente también su actitud por sentarse a iniciar un diálogo con Colombia para negociar el tratado. Luego, los dos al final del día, si uno oye esas audiencias, los dos están diciendo, pues sentémonos y empecemos a hablar de ese tratado que habría que firmar. Bueno, voy a seguir viajando con usted, porque con usted siempre se está viajando y moviéndose entre Nicaragua, La Haya, pasó por La Habana, donde se estaba anunciando ya un acuerdo de justicia transicional, que además generó una muy buena reacción de la comunidad internacional. Después hay polémica interna porque no está revelado todo el documento, porque no hay realmente un documento de 75 puntos como se había tal vez creído. Esa situación ha generado alguna desconfianza en la comunidad internacional, que es la que usted está coordinando, de respaldo al proceso de paz colombiano. No, porque siempre habíamos, pues digamos, lo que yo hice, que me reuní, pues era la Asamblea General de Naciones Unidas, donde uno tiene la oportunidad de reunirse
pues con muchos cancilleres de muchos países, y así lo hice en esta asamblea, era explicar que el documento no estaba acabado de negociar. El documento siempre fue claro en decir, los 10 puntos de ese comunicado están, digamos, ya listos, pero el resto, hay unos temas en que todavía no se ha acabado de negociar y que se estaba acabando, digamos, de finalizar, qué es lo que los abogados van a hacer ahora. Entonces siempre le dijimos a la comunidad internacional, digamos, los 10 puntos es lo que es importante que ustedes conozcan. El resto del documento se conocerá en el momento en que ya sea una decisión final de las partes. Entonces, no ha habido, digamos, ningún problema. Yo, aprovechando que estuve en La Haya, estuve con la fiscal de la Corte Penal y con el doctor Manuel José Cepeda, que es coagente del caso también en La Haya, y fue lo que le expresamos. Le dijimos, estos son los 10 puntos, el documento no está listo todavía. Una vez esté listo, se lo hacemos conocer a la Corte Penal. Claro, que Manuel José Cepeda además es miembro del grupo de juristas abogados, nombrado por el gobierno. Bueno, y hablemos un poco de comercio y vámonos hacia Ecuador, que tiene establecidas unas salvaguardias del 45% sobre productos colombianos a raíz de la devaluación del peso. El dólar está regresando a unos valores por debajo de 3.000. ¿Habría alguna posibilidad de buscar con Ecuador que levante o reduzca un poco esas medidas que han golpeado tanto a los exportadores colombianos? Bueno, la ministra Cecilia Álvarez de Comercio viene trabajando con Ecuador, sobre todo por, digamos, de una manera rápida poder sacar ciertos productos que quedaron en ese 45%, que para el comercio con Colombia pues son muy importantes. El 60% siguen ceros. Eso es lo que se está trabajando. Esperemos que ahora con esta baja un poco del dólar avancemos en eso. Tenemos reunión la semana entrante de CAN, de ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Comercio, el martes. Aprovecharíamos ahí para poder hablar con el ministro de Comercio y con el canciller ecuatoriano, a ver si logramos poder avanzar en eso. Sí, y además a ver si Correa levanta lo que llamó en un momento dado el torniquete a la frontera. Claro, porque aquí es increíble, porque lo que uno ve que pasa en la frontera con Ecuador, como el dólar para los ecuatorianos, que es su moneda, están muy fuertes salir a comprar a Ipiales o a Nariño, electrodomésticos, y entonces claro, todo, está saliendo ropa, una alimentos, cantidad de cosas que efectivamente para la entrada a Ecuador con cero arancel, me imagino que las complicaciones era lo contrario de lo que pasaba en la que era frontera lo con contrario Venezuela. que lo que pasaba. Y ahora lo que ha sucedido es que las inflaciones en Pasto y en Cúcuta se han disparado. Claro. Porque hay mucha demanda del otro lado. en Ecuador, en Pasto, de gente que viene del Ecuador, pero hay tal vez ya menos oferta de productos de Venezuela que venían a Cúcuta. Y las inflaciones se han disparado en ambos lugares. En estos días hemos visto que la aparición, la firma de un gigantesco acuerdo comercial, por las siglas es el TPP, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 12 países representan el 40% del comercio mundial. Hay 3 latinoamericanos, México, Perú y Chile. Y se pregunta, mucha gente, y acojo esa pregunta, ¿y qué pasó? ¿Colombia se quedó por fuera? ¿Por qué no está allí? Bueno, el TPP, los países que firman el TPP son países que son miembros de APEC, que es el Asia-Pacífico, el Foro de Asia-Pacífico de Cooperación Económica. Nosotros no estamos en el APEC. El APEC tiene una moratoria que surge desde el año 96-97 por 10 años, o sea que queda hasta el 2007 y lo prolongan hasta el 2010. Y a partir del 2010 no han vuelto a hablar. Moratoria quiere decir que no aceptan ningún país nuevo como miembro de APEC. Colombia ha venido haciendo esa fila, ha manifestado desde esos gobiernos del año 98 para acá, han reiterado la actitud que tendría positiva Colombia de poder entrar a APEC. Y eso no se ha logrado. Los que firman el TPP son miembros de APEC. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, ningún país por fuera de APEC puede negociar TPP. Una vez esté negociado el TPP, invitamos a algunos países si quieren adherirse a ese tratado.
pero nos estamos adhiriendo quiere decir que ya uno tiene que aceptar lo que ya está escrito. No, al no entrar en una negociación no puede uno, digamos, no hay cómo maniobrar. Ya está todo organizado. Ya está. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando juiciosamente el TPP, qué implicaciones tendría para el país, cómo, si sí tendríamos, digamos, la opción la tenemos, pero si sí podríamos llegar a ser parte del TPP o no en este momento. Usted sabe que los tratados de libre comercio han sido complejos. Yo soy una convencida de ellos. El mundo está completamente globalizado. Los mega acuerdos comerciales que están pasando, del TPP, que es ese Transpacífico, que es un Estados Unidos y Canadá con el Asia. Sí. Pero adicionalmente está el de Estados Unidos, Unión Europea, que ese es el otro mega TLC. Si nosotros vamos a seguir por fuera de eso, bueno, y China con Asia, China con el resto de Asia ya está también en la negociación de ese gran tratado. Y cuando uno ve ese mapa, y Colombia está tan ajena a todos esos, pues uno sí se pregunta qué va a pasar con el comercio y con nuestras exportaciones en un futuro. Luego sí hay que poder mirar uno cómo hace un esfuerzo para poder entrar. Hay, por lo menos para esa primera etapa que sería APEC? Bueno, por primera vez este año invitan al presidente de Colombia a APEC. Hay una reunión que es líderes de APEC con líderes de Alianza del Pacífico. Colombia, al ser miembro de Alianza del Pacífico, es el único que no es miembro de APEC, entonces están invitando especialmente al presidente Santos para que vaya a APEC, que es ahora el 18 de noviembre, en donde habría esa reunión y ya como alianza Colombia estaría en ese diálogo con los países APEC. Igualmente lo han invitado, así como invitaron en el 2008 cuando estuvo en Lima al presidente a que sea uno de los ponentes en la cumbre de los empresarios de APEC, que yo también creo que eso es muy importante, es la presentación de Colombia ante muchos empresarios del mundo. Y estamos evaluando pues la posibilidad de que el presidente pudiera ir a APEC, que esa es como la puerta de entrada para todo esto. Muy bien, se nos está acabando el tiempo de este vuelo, ministra, y vamos pasando por China. Aprovecho para preguntarle, no podría dejar de hacerlo, por el colombiano condenado a cadena perpetua en China, Harold Carrillo. Hace algunos meses usted había anunciado la posibilidad de que fuera repatriado, está padeciendo un cáncer. ¿Qué falta para esto? Vamos muy bien. Ya le cambiaron su sentencia, que era lo que nosotros necesitábamos, que fuera una sentencia que dentro del ordenamiento jurídico colombiano pues existiera. La cadena perpetua pues no existe, la pena de muerte no existe. Le acaban de dar 19 años, le pasaron de cadena perpetua a 19 años, y entonces ya con los 19 años ya entramos en el proceso para la repatriación. Yo aspiro que en eso nos tomemos solamente el mes de noviembre y máximo ya Harold Carrillo pueda estar en Colombia en noviembre. ¿Sobre la colombiana Juana López hay algún desarrollo? No, siguen en la investigación del caso. La joven colombiana detenida acusada de narcotráfico en China. Pues bueno, ministra, inauguramos este Conversemos de actualidad aquí en el canal institucional. Fue un gusto. Muchas gracias, Fernando. Y a ustedes también muchas gracias. Espero que podamos vernos en futuras oportunidades después de este viaje a bordo del avión de la canciller colombiana por los distintos temas, sobre todo los que han ocupado su atención en estos últimos 2 meses. Que descansen.